Buenas a todos, buenos días, buenas tardes. Estamos acá primero con Ivi, que vamos a estar, nuestro jefe de alianzas y producto a nivel global, que vamos a estar conociendo, entrevistando la vida y la vida personal y también laboral de Agustín Linenberg, que es el cofundador de Aerolab. La verdad que un lujo, un gustazo tenerte acá. Gracias, Agustín, por el tiempo, por la oportunidad. Gracias por Si querés invitar. contarnos un poquito de vos primero para que todos te conozcan un poco y después vamos a ir con algunas preguntas y bueno, a charlar un poquitito. Perfecto. Presentarse, me siento que me tengo que presentar, no sé si para una aplicación de dating o para o legajo emprendedor. Tengo 36 años. Para lo que sientas. No, nos vamos con la parte emprendedora. Tengo 36 años, vivo acá en Nueva York hace un año y medio. Cofundé cuando, no oficialmente, hace 16 años Aerolab, oficialmente hace 10 años, que es una Wow. empresa que hace productos digitales para startups de Latinoamérica y Estados Unidos. Estudié diseño gráfico, mis dos padres son médicos, pero yo me fui por el otro lado. Te Tengo querían matar al un principio, hermano que dijeron, hizo un ¿dónde poco lo vas, no? mismo. Mi hermano hizo un poco lo mismo, estudió comunicación. Fue como, che, ¿qué es lo más distinto que podemos hacer? Listo, perfecto. Eh, Después, en el medio, hice algunos programas de educación ejecutiva también, porque seguramente parte de las cosas que contemos, muchas cosas que aprendí, las aprendí con este lado de la cabeza en vez de con este. Así que para Totalmente. incorporarlo un poco a la parte de atrás. Y después a nivel personal, las típicas cosas de un poco más geek, este, ciencia ficción, De todo un poco. sí, hoy en día actividades empecé a hacer acá cuando me mudé, no tanto este año, lo que es bouldering, o sea, rock climbing. Sí, mira qué bueno. Es como la primera vez que encontré como una terapia porque no sirvo para meditar ni hacer centramiento. Yo te juro que probé, pero no logré. Empecé a hacer eso y después me obligo a, también soy usuario de las bicicletas, las Peloton, me obligo a mantener un poco activo también ahí. Un poco de Eh, actividad física, Así que ¿no? son mis actividades físicas, son esas dos, una más mental y otra más para que el cuerpo Buenísimo. siga ok. Buenísimo, bueno, gracias por eso, así te conocemos un poquito. Primero preguntarte, ¿no? Bueno, contabas que hace 16 años empezaste, si querés informalmente, pero hace 10 años formalmente. Primero la primera pregunta que se me hace es, el mundo emprendedor cambió muchísimo, ¿no? 16 años hasta acá, es otro mundo con lo bueno, con lo malo, pero seguro diferente. ¿Cómo era emprender en ese momento y qué cosas ves que cambiaron a hoy, tanto positivas, negativas, lo que sea que vos veas hoy de estos 16 años, que es, es una vida, ¿no? Es un montón emprendiendo, así que impresionante. Después, bueno, conocer un poco cómo empezaste, ¿verdad? Pero primero esto, ¿no? ¿Qué diferencias y cómo era emprender en ese momento y la diferencia de emprender hoy, ¿no? Bien. A ver, lo primero que me viene a la cabeza es que yo me definiría como un emprendedor por accidente. Nunca Mirá, estuvo muy en mi cabeza, che, vamos a emprender. Este, Fue como, tengo más ganas de hacer esto, que no sea algo que quedarse como por ahí prestar un servicio o quedarse en una estructura, sino quiero armar algo más grande, pero no entendía muy bien qué era eso. Creo que hubo mucha claro, inocencia que nos permitió en su momento con mi primer socio como empezar a trabajar sin entender muy bien qué estábamos haciendo. Una vez que fuimos como adquiriendo conocimiento en lo que nos estábamos metiendo, de cómo se llama el ecosistema, cómo se movía, creo que la mayor diferencia que veo entre el momento hace ese 16 años y ahora, más allá de la madurez de uno personal, obvio. es la conexión que tiene el ecosistema, en todo sentido. Hay una globalización tremenda del ecosistema emprendedor, donde tenés una cantidad de oferta de aceleradoras, fondos, inversores de tipo ángeles o de serie, y un montón de instrumentos alrededor de eso mucho más conectados y mucho más disponibles. Antes las burbujas, si bien eran burbujas, eran por ahí mucho más sectorizadas o más difíciles de acceder. Y más desde Argentina pensando en hacer algo con escala global o gusto global.
Entonces eso desde un lado Total, lo veo como un ecosistema mucho más rico, donde es más fácil conectarse. Un lado por la oferta y otro lado también por digo, las herramientas que existen hoy en día. Eh, y después, puntualmente para nosotros que somos latinos, la apertura del mercado norteamericano o digo, de Latinoamérica, digo, más hacia el sur de América, es mucho más amplia. Yo creo que la cantidad de unicornios que hemos generado en Latinoamérica en estos años es como mejor prueba que eso no hay, ¿no? De la capacidad del talento que hay. Entonces como que también la apertura con la que el mercado nos ve cambió muchísimo. Eh, 100%. ¿Crees, Agus, que era más difícil emprender antes que ahora hay más herramientas, más oportunidades para todos? ¿O cómo lo ves vos nada, que viste todo eso, ¿no? ¿Cómo lo ves eso? Me faltaría, es como ese gran problema que uno dice, cómo me gustaría volver el tiempo atrás para poder tener como la experiencia de ahora, pero con otra Claro, edad. Entonces creo que tengo un juicio gigante, un bias de cognición, donde digo, no puedo terminar de dar una declaración sobre ese lado, pero sí un poco la sensación es que faltaba maduración en el mercado antes. Faltaba maduración y posibilidad de acceso. Creo que era mucho más restringido. 100%. Que los que sabían o podían moverse entre ese juego lo hacían, pero no genera tantos nuevos jugadores como sucede hoy en día. 100%, 100%. Y Agus, ¿cómo empezó tu Aerolab, no? O sea, ¿cuántos socios son? O si fue cambiando, ¿cómo Sí. fue la elección? ¿Qué fueron las cosas quizás que al principio te acordás que lo pensás y decís, ¿cómo pude haberme equivocado en eso hoy sabiendo todo lo que sabés, ¿no? Sí, va a sonar raro, pero me encanta equivocarme. O sea, no. Soy una persona que sé que esta declaración a veces trae polémica, pero no me arrepiento de los errores que cometí. O sea, me gusta ser la persona que soy hoy en día porque me di los palos que me di y me voy a seguir dando, Totalmente. básicamente. Em, Así que intento verlos desde un diafragma positivo. ¿Cómo empezamos? Empezamos con Robert, que fue mi primer socio, que nos conocimos más de un lado de amistad, nerdeándola en un foro de internet, hablando de hacerle overclock a computadoras, básicamente, acelerar la velocidad de los componentes de hardware. Mira, Y terminamos como jugando videojuegos juntos, charlando, teniendo mucha afinidad de cosas juntos. Y empezamos como en esto, donde él tenía una curiosidad que le había llevado a ser como medio desarrollador autónomo, y yo había caído en la misma desde el lado de diseño, pero siempre de hacer experimentos o cosas personales, ¿no? Ni siquiera, te estoy hablando antes de empezar la facultad, o sea, esto es últimos 2 años de secundaria, y empezamos haciendo alguna que otra cosa para un amigo de un amigo. Primero algún experimento, alguna cosa que veíamos en algún foro, y bueno, te después. decís perdón que te interrumpa, pero decís que sos un emprendedor de casualidad. Yo veo que sos un emprendedor de toda la vida, en realidad, ¿no? O sea, ya desde antes de terminar el colegio parece que lo tenías en la sangre, ¿no? Pero en realidad depende cómo lo use, porque me acuerdo, haciendo un paréntesis gigante, en la secundaria tenía mi profesora, una de las profesoras tuve en programación, que habíamos Pascal en ese momento, Visual Basic, Era, y me acuerdo mi profesora Liana Milka estaba frustrada conmigo, era como, yo no disfrutaba programar, y me acuerdo que nos había dado una asignatura que era diseñar un sistema de reserva de restaurantes. Entonces era en sí, cuarto año de secundaria. Y me acuerdo que era como no. Me gustaba mucho más diseñar la interfaz y quedarme trabajando como en la UI, con mucho claro, respeto a lo que puede ser mi UI de hace, no sé, 18 años atrás, seguro, no ¿no? saber qué es, que la otra parte. Y me acuerdo que ella misma terminó rindiendo como diciendo, bueno, haz esta parte y Es lo que hay, ¿no? como dale, ni me muestres el código. Entonces, medio como que también siempre como terminé por ahí, si querés, haciendo mucho respeto a la palabra emprender, como dedicándome más a esa faceta, ¿no? Como encontrando más lo que Claro, me gustaba. Y con Ron nos pasaba eso, era como medida de esa inocencia y eso que le pasa a los emprendedores y a los adolescentes, que es como, che, y a los niños, que me llevo el mundo opuesto y me las sé todas, medio como es eso que a veces es una energía muy sana si la puedes canalizar y a veces es muy mala si no la sabes total, canalizar. Podemos es hablar cierto. sobre eso después, con Dale. palabras asociadas como liderazgo, que puede ser algo peligroso para eso. Y nos pasó eso, empezar experimentos para
primero propios y después para algún amigo de un amigo, y así empezamos a tener nuestros primeros clientes. Después de Bueno, varios años, donde trabajamos más como un pasatiempo, hobby, donde por ahí nos llegó un proyecto y la parte inicial era la que más divertía, porque era por ahí el desafío de que esté la hoja en blanco. Los proyectos después terminan en cuestiones más de mantenimiento, y no asocio mantenimiento algo necesariamente malo, sino simplemente a que la curva de desafío bajaba muchísimo y se convertía en algo más predecible. Ya teníamos algunos compañeros de la facultad con los que trabajábamos también, entonces habíamos armado como una mini estructura que éramos 5 personas que trabajamos. Decidimos como darnos cuenta que no éramos felices, no me acuerdo exactamente, como todo, el vaso se derrama y no sabes qué gota lo terminó de derramar porque se derramó todo, pero en algún momento nos dimos cuenta que, che, somos pibes, no la estamos pasando bien, no me gusta lo que hago, y un ex cliente importante eso. nuestro, que hoy sigue siendo un buen amigo, él había trabajado en Globant, después había armado su propia consultora, después la había vendido, y en ese momento, antes de venderla, era nuestro cliente. Me acuerdo que le preguntamos, porque tenía esta suerte de alguien que habíamos como, no sé si mentor formal, pero como alguien que la había pasado y vivido. Le preguntamos, che, ¿cómo hacemos para redireccionar esto que no nos está gustando acá en las tripas? Y me acuerdo que dijo, no, es fácil. Como echen a todos los clientes y arranquen de nuevo. Y es como, ¿qué? ¿Cómo? No ¿Cómo existe hacemos eso. eso, no? Y un poco hicimos eso, le preguntamos cómo, y la manera que lo hicimos fue ayudar a nuestros clientes actuales en ese momento a cerrar el proyecto lo máximo posible, conseguirles otro proveedor, esperar que armen el equipo interno, ¿no? Tratar de pasar todo y no como crear un botón rojo y eyectarse. Y así hicimos un parate que duró un par de meses, definimos la lista de lo que queríamos hacer, que eran 2 cosas, y la lista de todo lo que no queríamos hacer, que era gigante, era tipo, no quiero Eran hacer miles. queríamos hacer productos artesanales con mucho foco en experiencia de usuario y mucho foco en interfaces de usuario visualmente muy atractivas, totalmente inocentes del resto, como que no, era como, no quiero hacer mantenimiento, no quiero hacer hosting, no quiero hacer performance marketing, no quiero hacer SEO, no quiero hacer nada que no sea esto. Y así empezamos ese primer año. Después la historia hizo que se sume un amigo y compañero de la facultad como socio, después que se sume otro amigo que conocimos también en comunidad como socio, después en el medio que pasen algunas figuras que no llegaron a ser socios, pero que sí estuvieron acompañándonos, y que fuimos pasando por varias situaciones. Hay un par de podcasts donde cuento un par de cosas, un poco más de eso, y volvimos a ser los mismos 12 socios originales. Obviamente con gente, con otros socios que nos acompañaron por ahí en 9 años de historia, en 7 años de historia, digo, como que nos acompañaron en tramos muy Mucho grandes tiempo. de la historia, y fueron como actores muy importantes de que seamos lo que somos hoy, o de que hayamos aprendido, direccionado a la compañía para lo que somos. Pero sí, fue una montaña rusa en todo sentido. En todo momento. Y pregunta, ¿y cómo, o sea, yo te preguntaba antes, ¿cuáles son esos? Yo, por ejemplo, tengo en mí un drive en donde tengo mis 10 errores, que si bien Mm. comparto mucho tu visión de que los errores nos hacen lo que somos y no seríamos lo que somos sin ellos, pero también hay algunos que a nivel emprender está bueno tenerlos en cuenta para decir, che, no sé, product market fit, por ejemplo, ¿no? O sea, hay que hacerlo para asegurarte que realmente tenés algo, ¿no? ¿Cuáles son Sí. esos errores que para vos son importantísimos para un emprendedor mirarlos que vos ya has tenido o que a lo mejor no los tuviste, pero que te parecen importantes? Es una muy buena pregunta. Te voy a decir los que me vienen a la cabeza. Eh, Dale, y no en orden de jerarquía, sino como van viniendo. como vengan. Uno de los errores diría que es no tener claro, y es como lo voy a acompañar en 2 partes el ticket, no tener claro como el rol, las responsabilidades y los requerimientos de tu puesto como Sí, emprendedor en tu propia está bueno. empresa. Como entender que tu empresa va cambiando por cual fuera, por un tema de escala, de tamaño, por un tema de que va pivoteando, va encontrando ese product market fit que decís, pero la empresa va cambiando y no podés como sostener lo mismo, si todo el resto cambia. Entonces, tener claro, bueno, qué es lo que se espera de vos, en qué instancia se espera y cuáles son las responsabilidades para ese rol o esa función, y qué necesitas también, porque muchas veces como, bueno, esto es lo que tengo que hacer,
y esto es lo que me falta. Entonces, como también entender eso. Acompañar a eso de tener como separado por ahí el rol. Entender que uno a veces puede ser accionista, que puede ser director y que puede ser empleado, que uno puede ser solo accionista, entender que uno a veces puede ser solo empleado o solo director. Como de entender bien también qué rol cumple uno, Ah, bueno, para no tener está ese muy bueno. bias de, bueno, porque soy el accionista o soy el founder o lo que fuera, me llevo todo puesto, básicamente. Entonces, Está muy tener bueno. eso y esa claridad. Otro que no lo considero un error porque la verdad nosotros, como lo digo como algo bueno, me considero que somos muy paranoicos, es tener un contrato claro con el resto de tus socios de responsabilidades y alineación, ¿no? Muchas veces se queda en cuál es la visión de la compañía, ¿no? Hacia dónde queremos ir, la misión, cómo querés llegar a ese lugar y los valores, ¿no? Como cumpliendo qué normas, qué reglas, cuáles Súper son importante. los acuerdos que vamos a hacer. Muchas veces uno se queda con eso, que puede ser cuantificable, pero muchas veces quali, y se olvida por ahí la parte más personal, ¿no? De que cuáles son los acuerdos que haces vos como persona, ¿no? Eh, vas a compartir gran parte de tu vida con tus socios, entender cuál es el compromiso, tener eso muy claro. No diría que en nuestro caso fue un error, pero sí es una recomendación que doy, como sentarse, y no es algo complejo, o sea, por ahí sí las discusiones duran un montón de tiempo, pero es una hoja donde te pones de acuerdo en a dónde quieren ir, más allá de la empresa y la visión, ¿no? Cada uno, a dónde quiere ir, para qué está, para cuánto tiempo está para meterle, cuántas ganas, Está qué buenísimo. decisiones se toman, de qué manera, cómo, unanimidad, mayoría, como entender bien claro eso, qué pasa si le pasa algo a uno, o sea, pensar, estás construyendo algo a escala, a largo plazo, estás construyendo algo a corto, como qué estás haciendo. Después sí se lo hace un abogado que te escribe un documento de 30 páginas en latín, Obvio. pero que sí, sí debe estar bien, firmémoslo, y lo Vamos. revisás ese acuerdo. Eso también, eso diría que más que un error, como que es algo para poner un pin, como revisar eso. Así la empresa cambia, la vida, uno cambia, la vida hace que uno vaya cambiando, como revisar eso porque no se mantiene como inmutable. Ahí, perdón, Agus, Sí, que meto algo, es súper importante eso que decís, ¿no? Hoy, una de las tres razones más importantes o más comunes por las cuales una empresa no llega, o sea, no sigue o se muere, es porque los socios se pelean, ¿no? Y porque no están las cosas escritas, como bien vos decís, que a veces es decir, ¿sabes qué? La vemos más adelante porque ahora somos amigos, nos llevamos bien, pero en algún momento puede ser que las cosas hagan que haya turbulencias, y si tenés todo escrito, como decís vos, nada, facilita mucho las cosas. Así que está súper, súper bueno. 100%. Corre el foco de discusión de quién es el policía bueno o malo o qué estás haciendo, sino como, Total. che, hicimos este pacto, donde en su momento estábamos todos en la página, uno cambió porque por algo está habiendo una discusión y hay como una visión polarizada ahora. Revisemos eso, a ver si encontramos un punto en común o si no, te deriva a otras acciones, otras decisiones. Pero es muy sano Total. eso, ¿no? Para ponerle energía. Ya bastante energía lleva toda la otra parte, como para también en Sí, eso, que es inevitable. está Otra que diría buenísimo. es como medir lo que haces, que también es algo que una vez laguea y lo pospone. Y en nuestro caso somos una empresa que se bootstrapeó de cero, nunca necesitamos inversión, entonces somos nuestros propios inversores, siempre nos gusta tener Claro. como control 100% de las decisiones, pero tener como claro de que por más de que eso suceda, de alguna manera le debes ese reporte o esa responsabilidad a tus socios, A accionistas, tus a tu socios. equipo. Como Total. he pecado en el pasado de por ahí obsesionarme con una iniciativa, no tener claro como, che, ¿cuáles son los indicadores que vamos a asignarle a esta iniciativa para entender si funciona o no funciona? ¿Cuáles son los indicadores? ¿Cómo la vamos a medir? ¿Cuándo vamos a saber si hay que adaptar esta iniciativa o matar esta iniciativa? Entonces, he pecado en el futuro de querer darle hasta que era como, che, esto no. No va más. Y esa falta de por ahí asignar esas métricas, esos KPIs, esos indicadores, hace que no tomes conciencia de hasta qué momento lo soltás o lo cambiás o lo modificás, ¿no? Está Eso también. buenísimo, ¿no? Basar las decisiones en data, ¿no? En cosas que pasen. Es súper importante y cada vez más, ¿no? Además hay tanta data disponible
que te permite tomar mejores, está súper bueno lo que decís. Otra que es por ahí de los más grandes que tengo es que mi coach me retaría si lo digo igual, pero se dice que un buen líder está como en el medio entre las tareas y las personas, ¿no? Uno, de alguna manera, no le dice a todo que sí, porque si no, no se toma una dirección y no podés como marcar la cancha, como dicen, ¿no? Hacia dónde está yendo. Y tampoco manejas la empresa por 100% de tareas, porque las personas dejan de ser personas y pasan a ser piezas en una máquina. Entonces, un buen balance entre estas dos cosas es un buen líder. Yo me Bueno, considero que en un momento de nuestra existencia, mi perilla, donde pasé de ser una persona, un founder más orientado a personas versus líder más orientado a tareas, se fue mucho para tareas. Razones que le podemos encontrar, como siempre, a todas las cosas de la vida, justificaciones sobran. Teníamos una empresa muy sana, a nivel métrica, número, indicadores, runway, etcétera, etcétera, pero algunas dinámicas en un equipo de directores y líderes nuevos, donde se empieza a pasar eso, ¿no? En cierta escala, uno empieza a tener que armar estructuras de liderazgo. Después podemos charlar de estructuras más verticales o descentralizadas, que me encanta ese tema. Tenés que acompañar a tu equipo con esa manera. Entonces también uno a veces como founder está, en mi caso a mí lo que pasó fue, yo estaba totalmente sobrepasado por la autoexigencia de las cosas que sentía que no sabía y me faltaban, más las cosas que necesitaba, y por ahí no mantener ese balance, no tenés que tener un balance en la vida, digo, también ese balance entre vida y trabajo, eso ahora hablamos de ese otro error, es otro tema. hace que uno a veces pierda el foco no de sus valores, porque creo que los valores se mantienen inmutados, de los modos, que en el corto plazo puede ser como la solución, pero hace mucho más daño. Entonces creo que es inevitable y seguramente cometería el mismo error, 99,9% seguro, si volvería a pasarme lo mismo sin tener esta experiencia de haberlo vivido, no perder ese foco, de no tener ese foco en acompañar al equipo en su maduración mientras todo madura, ¿no? Como, che, estamos todos en la misma. Está buenísimo. Clarísimo. Agus, te Sí. quería hacer una pregunta en línea con eso, que lo mencionaste al principio, dijiste que tuviste algunos episodios con tus socios, y bueno, yo ya sé la historia porque obviamente escuché el podcast, pero me parece súper interesante ver un poco cómo se resolvió eso con ellos cuando te vieron que te estabas enfocando quizás más en los procesos y no tanto en las personas, y cómo pudiste sobrellevar esa situación que entiendo que habrá sido bastante difícil, ¿no? Sí, te puedo hacer te lo resumo así nomás. Pero lo que sucedió fue que me lo dijeron en la cara, básicamente, lo que les pasaba. O sea, recopilaron feedback del equipo y un día nos sentamos en la habitación y me contaron lo que estaba pasando. Y ahí yo decidí hablar con el equipo para entender qué estaba pasando e hicimos un par de cambios en la organización, estructura, para cada uno como acomodarse un poco, porque estábamos cada uno desbordado con lo suyo, ¿no? Todos tuvimos momentos donde desde el ojo ajeno como las cosas funcionaban o no funcionaban en algunas dinámicas y en algunas cuestiones, pero la manera en que trabajamos eso específico mío fue de esa forma, hablando las cosas, que son las famosas conversiones difíciles que le podemos como tachar difícil y cambiarlo por conversiones honestas, que uno muchas Muy veces interesantes. las esnucea como la alarma, las propones como la alarma del celu y es como, mientras más las esnuciás y más se hace una pelota, el elefante en la habitación es más difícil, daña mucho más. Pero lo resolvimos de esa manera, hablándolo. La verdad es que hablándolo, por suerte para toda la parte puramente dura, hardcore de papeles, fuimos muy prolijos los documentos, eso, ese acuerdo de accionistas, acuerdo de socios, entonces como que literalmente no hubo mucha vuelta ahí. Lo más difícil o lo más movilizador a nivel emocional siempre fue charlar las cosas, eso es la parte más importante. Y que éramos amigos, y somos amigos todavía, entonces como que eso, cuando uno emprende con amigos, también es... Más responsabilidad también, ese ¿no? tema, uno es como, no querés
exponer, dañar esa amistad, pero esa amistad se convirtió en algo más también. Es interesante. Está muy bueno. Dentro de siguiendo con los fuck ups, otro que tengo es el balance entre laboral y personal. Yo creo que hasta los 27 estuve en piloto automático, donde como no me paré un segundo a entender qué estaba haciendo por mí a nivel persona, tipo estado físico, no hacer nada de actividad física, comer tremendamente mal, dormir poco, tener las famosas ojeras de mapache que uno tiene cuando trabaja 16, 18, 20 horas por día, lo que fue, como ser un inconsciente, está buenísimo la energía que uno tiene cuando es más pendejo, todo, pero ser un inconsciente de que se está acumulando como una deuda que en un momento te mete ahí un cachetazo, La factura básicamente. llega. La factura llega a un momento. Esa factura. Entonces, eso también es un gran error, buscar, no tener ese balance, o esnuciar la búsqueda de ese balance, ¿no? De que uno necesita estar bien en distintos frentes, básicamente. Eh, es otro fuck up. Otro fuck up Y en línea más. Sí, ustedes pregunten, porque yo si no les No, ronco. porque me parece súper interesante eso que mencionás, Agus, y también mencionaste que te estabas coacheando, que tenés un coach. ¿Cómo Sí, encaraste eso también, no? Que entiendo que a muchos capaz que nos pasa o nos pasó sí. o les va a pasar a algunos. ¿Cómo lo pudiste encarar? La parte de salud más física, porque creo que lo que me había pasado en ese momento era, he llegado a estar 25 kilos arriba de mi peso, yo, por ejemplo. Lo que me pasaba en ese momento fue por un amigo que como que de repente me abrió los ojos, entonces no fue con un coach. Mi coach lo conocí yo tengo 36, lo conocí a los 30 más o menos. Fue otro momento de mi vida que me trajo una salud más desde, suena fuerte decir lo mental, pero desde lo mental, desde lo espiritual, si se quiere, y desde también el conocimiento, digo, desde la parte de trabajo, ¿no? Pero la manera en que lo conocí a él fue un poco incentivado por estas charlas que habían salido con el equipo de directores y con mis socios, donde entrevisté muchos coaches y me pasaba que todos, o la mayoría de ellos me traían me sentía muy sprayet, ¿no? El paquete para ser el mejor emprendedor en 6 meses, como juicios versus afirmaciones, escucha activa versus no sé qué, era como, lo sentía todo muy como, no conectaba, y él fue el único, que fue el último que entrevisté como 10, que me hizo un par de preguntas y me dijo, che, yo en la parte de negocios y esa parte como que te acabo de conocer y todo check, me dice, creo que tenés algo más interno, un bloqueo más interno, más de algo tuyo que bloqueaste, que ni yo ni nadie te puede ayudar, me tiró. Mira, Buenísimo. Este, Gracias por eso. buenísimo. Y él me recomendó a su coach. Me dijo, yo te puedo recomendar a mi coach. Me dijo, o sea, la coach del coach. Me dijo que ella es un tipo de coaching distinto. Me dice que por ahí, por tu tipo de personalidad que veo que tenés, puede ser un poco extremo. Pero creo que te va a hacer bien. Y medio que me gustó que me diga que él no era, o sea, él quiso como, yo lo que sentí es que fue muy genuino y le quiso ayudar por sobre su beneficio personal. Y fui con la coach de él, que se llama Brenda, que se llama Jonás, más que un coach, le voy a decir que es un amigo hoy en día. Y cuando le toqué el timbre a Brenda, que no sabía con qué me iba a encontrar, lo primero que hace Brenda sin decirme hola, nada, me abraza. O sea, imagínense te abre la puerta y te abraza. Y yo me quedé así. Y la verdad que lo que me ayudó mucho Brenda en ese momento ella hizo varias cosas a mi entender de que fueron muy buenas. Me hacía sacarme como las zapatillas, los zapatos, sentarme, o sea, conectar un poco con el espacio, sentarme en el piso, eh, como sentirme a gusto, ¿no? Era como, o qué té me gustaba, o no sé, yo que me gusta el chocolate, pues peco de ese lado, como, che, como hacer que el espacio, viste, que haya música, haya un aroma, haya algo como conecte, que el espacio sea un espacio de comodidad, pero está al mismo nivel, ¿no? Como ya era como, che, se tengo en el piso los dos. Y después ella me presionaba mucho para pasar lo que me pasaba por el cuerpo. Yo creo que en los años que he hecho terapia o he hecho coaching con distintos tipos de cuestiones,
Nunca en mi vida había llorado en un espacio así, no soy una persona que llore como en general, lo cual no es sano, y sé que hay mucho tabú alrededor de los hombres llorando y que los hombres no lloramos y toda esa cuestión media de empoderamiento que no se habla mucho al respecto, pero la verdad es que no me considero alguien que llora, no lo digo como algo bueno, lo digo al contrario, creo que es malo. Y ella, me acuerdo que un día le conté una situación, y fueron pocas sesiones que hice con Brenda, fueron cinco sesiones, porque ella no sé, me hacía que quería que, no sé, baile, como cosas que yo decía, era como... Era un montón, claro, Brenda, pará. No, yo soy más introvertido, o sea, demasiado introvertido, y era como... Y me acuerdo que le conté una situación que yo estaba muy enojado, y me acuerdo que ella me dice, bueno, ahora quiero que me vuelvas a contar la situación, me dice, parate, pero quiero que te pongas en enojado, me dice. Digo, te la conté enojado, o sea, por defecto. Me dice, no, pero ¿cómo está alguien? Como lenguaje corporal, respiración. Entonces me hizo adaptar la respiración más por la nariz, como más exhalar, tensionar como la posición corporal, los dientes, apretar la mandíbula, como me puse en modo enojado, quise contarlo enojado y no me salió. Dije, pero yo recién estoy recaliente con este tema, ¿cómo puede ser? Me dice, bueno, pasemos todo a través del lenguaje corporal de la angustia, ¿no? Como caído, uno va a aflojar los músculos, la respiración, bajar el ritmo cardíaco. Dije, bueno, es como más para pasarlo por un lado de conectar con lo que está pasando acá. Pasé mi cuerpo a modo angustia, mi modo. Le empecé a contar lo mismo y me quebré, pero que era como, y decís, che, que es la escena de la peli esa de Pixar, del cuerpo adentro, con todos corriendo, diciendo, ¿qué está pasando acá? ¿Qué hacemos con esto? Nunca nos pasó. Y me acuerdo que mientras estaba así, a mí particularmente como que pasó un lugar muy primario donde decís como, bueno, uno cuando está en situación expuesta como querés buscar esa contención, y ella en vez de contenerme ahí me empezó a pinchar y a preguntarme cosas. Y como que medio uno termina sacando lo que le pasa acá, o es lo que hice yo, después de un montón de líneas de defensa por ahí que se habían armado, y me ayudó mucho a eso ella. Y la vi 5 veces en mi vida a Brenda, a conectar más con esto, ¿no? Tipo, muchas emociones que se disfrazan de otras emociones, a tomar distancia, a pensar, a la parte de escucha activa, de conectar, ¿no? Porque uno se pone en modo ejecución, creo que como emprendedores lo he visto mucho, caes muy fácil en ponerte en modo ejecución. Y es muy peligroso no volver a conectar con que además de todas las responsabilidades que tenés y todo lo que estás haciendo y todo, seguís siendo una persona en el fondo, que le pasan cosas como el resto. Entonces ella la verdad es que me ayudó mucho de ese lado, y después Jonás me ha ayudado mucho desde lugares similares, ¿no? Profundizar más sobre algunas cuestiones de juicios y afirmaciones, ¿no? De entender qué bias uno se crea y como respuestas que son tu realidad, y en realidad, che, refinamos qué es Está la realidad. seteado, sí. Claro, está seteado. Entender de nuevo cómo conectar con eso, entender sobre niveles de enojo, no todo es un enojo nivel 10, como amplió muchísimo mi rueda de sentimientos y de comprensión sobre mí mismo. En un momento se hizo un poco insoportable el tema, porque yo le decía que tenía esta sensación donde como que yo la sentía que tenía la capacidad de tomar distancia como y verme desde afuera, y se hacía medio agotadora, como, che, puedo como autoanalizarme, y era como, ¿cómo hago para apagarme ahora? ¿No? Pero como cualquier hábito, es algo medio automático, ¿no? Uno hasta que lo incorporás como algo, estás como medio pendiente de esa herramienta, entonces lo tenés muy consciente. Eh, y la verdad es que me ayudó muchísimo. Y en la parte de negocios también. Él específicamente es como emprendedor devenido en coach. Entonces tiene toda esa otra parte de emprender, tiene esa parte blanda como persona y esa parte dura de hardcore de emprendedora, que como se combina, que es espectacular. Parece que está haciendo promoción, tipo. Yo quiero el Ahora vamos a teléfono. buscarlo, ¿no? Sí, sí. Lo queremos todos. No, Agus, ahí la verdad que es súper interesante porque creo que todos los que emprendemos buscamos tratar de buscar ese momento para nosotros que a veces lo encontramos, a veces no. Algunos están con todo esto del mindfulness y de todo eso, y vos encontraste eso en poder encontrarte, y toda la parte más espiritual o como quieras llamarla, la verdad que es súper interesante.
A mí, yo tengo ganas de preguntarte algo que me parece súper interesante que mencionabas hace un rato y que pasó un poquito desapercibida, ¿no? Pero vos comentabas, obviamente por el tipo de industria tiene bastante sentido, ¿no? Pero ¿cómo es eso de hoy en el mundo en donde el 99,99% y si querés, la estrategia uno de todos es ir a buscar capital? ¿Cómo es durante 16 años, barra 10 años, ¿no? Lo que quieras, Sí. bootstrapearte, no ir a buscar capital? Y más que entiendo que hoy sos inversor, entonces tenés eso de que o sea, la parte de invertir es algo que está dentro de tu ADN, ¿no? ¿Cómo decidieron eso? ¿Cómo fue todo ese proceso? ¿Cómo está hoy Aerolab? Sé que hoy estás quizás con otro rol, pero entender un poco cómo fueron los momentos de Aerolab y por qué decidieron nunca ir a buscar capital, aunque entiendo que igual el tipo de industria y lo que hacen también es un poco más común no buscar, pero ¿cómo es eso de bootstrapear versus buscar capital y cómo lo vivieron ustedes? Creo que lo de capital también se le suma a la respuesta de éramos muy inocentes y fuimos muy inocentes durante mucho tiempo. Y se mezcla inocencia como también con ser medios testarudos, ¿no? Como medio, como sentirlo acá de que para dónde querés ir. Por Claro, ahí, y hacer eso, ¿no? Decir, che, yo siento que lo que estamos armando es para largo plazo. O sea, siempre nos hacemos muchas cosas. Tener esa línea de pensamiento, que no digo que sea buena, ahora profundizamos en eso, pero siempre fue como, che, armemos algo para el largo plazo, ¿no? Nuestro objetivo no era armar una empresa de volumen, por ejemplo, de escala, o armar una empresa para venderla, era como armar una empresa. En su momento queríamos ser como súper conocidos a nivel de hacer interfaces de usuario espectaculares para productos que nos encanten. Era como, che, quiero saber que la gente piensa cómo quiere hacer eso y se le ocurre Aerolab. Y se claro. escucha ese ruido por ahí en los pasillos. Y eso hizo de que inevitablemente el capital que ganábamos lo reinvirtamos en la empresa. Al principio la inversión no fue grande. De hecho, a mí me costó más que a Robert juntar la inversión. Y la inversión no era grande, Robert me decía, che, por no decirme che boludo, pero era como, che, ahorrá un poco de plata. Dice, Y vamos. ¿por qué gastamos plata en ese momento? O sea, piensen, yo tenía 18, 20, 22 años, tuve la suerte, estaba viviendo con mi vieja, tenía la suerte de tener cubierto donde dormir, comer, estudios, o sea, tenía un montón de checks que hacían que la parte de laburar sea más para tener plata, para darme mis gustos que para otra cosa. Entonces, ¿qué hacía a veces con la plata? Me cambiaba, no sé, la placa de video de la compu, o sea, me la gastaba en boludeces, el Sí. gabinete, o sea, me compraba la Play, o sea, literalmente, y Robert era como, che, no te estoy pidiendo que ahorres mucho, ahorrás un poquito de plata para pagar un poco un alquiler, los muebles, un par de computadoras, algunos salarios, como entendamos, como generemos ese runway, ¿no? Esas reservas. Hasta que dijimos, bueno, dale, hagámoslo. Y nos pusimos en compromiso. Y después medio como que la empresa, desde que empezamos Aerolab, el año 1 fue break-even, o sea, no perdimos ni ganamos, pero como encontramos muy rápido por ahí el fit con un cliente norteamericano, no fue que podía aceptar esa propuesta de valor, pues nos pasaba mucho eso, queríamos hacer cosas boutique que llevan un montón de tiempo, entonces no sé, cotizábamos algo 3 meses y nos llevaba 6, entonces tenía un desfasaje de 3 meses, que me los comía yo, pues no le cobraba esos 3 meses al cliente, entonces iba Claro. al rojo. Nos costaba mucho trabajar con Argentina también en ese momento y con Latinoamérica, porque por ahí la percepción de qué valor te daba UX UI de calidad en el mercado no era la que hay hoy en día. O sea, el diseño no está posicionado con el valor que está posicionado por ahí en los últimos años. Entonces encontramos un buen fit con el mercado norteamericano y hizo que seamos rentables a partir del año 2 de empresa. ¿Y qué pasa? Con las reservas las volvíamos a meter en la empresa. Era como, bueno, contratar más equipo, invertir más en nuestra marca, tener una oficina, las oficinas. Nos obsesionaba tener una mejor oficina. Nos mudábamos una vez por año en ese aquel entonces. Y eso hizo que nuestro capital personal lo esnuciemos un montón. Cuando a los 30 más o menos me sumo a EO, que es la organización de emprendedores que se llama Entrepreneurs Organization, es una organización que me invita a un amigo que es Mati Botbol,
Él tenía Taringa, Sí, una lo red social conocemos, lo más conocemos. grande. Cuando me invitan a ello, que yo no entendía muy bien qué era, me encontré con gente, no más grande, porque la verdad que somos uno, yo no soy más parte del chapter de Argentina, soy de Nueva York, pero Argentina es uno de los chapters del mundo con gente más joven y mucha gente en tech. En el resto del mundo por ahí el promedio de edad está en 50 y pico, en Argentina está por los 35. Pero en ese momento me pasó que entré y sí, veía gente más de 40 y pico, lo que fuera, que habían hecho mucho más patrimonio personal. Y como que a todo el mundo le parecía como un poco descabellado que nosotros no estemos como de alguna manera cosechando lo que habíamos sembrado. Claro. Porque también es operar la empresa con ineficiencia y con un bias. Digo, la empresa tiene que ser sana y sustentable de su propia manera. Digo, no puedes tener reservas infinitas, no es sano, digo, para la compañía. Sí puede ser paranoico y tener más y lo que fuera, digo, por cualquier cosa. De hecho, eso nos ayudó mucho cuando vino la pandemia. No diría estar 100% tranquilos, pero saber que Aerolab podía seguir existiendo por 2 años sin tocar algo. Y eso fue mucha inconsciencia, esa parte de, che, no busquemos inversores. Estaba como este bias nuestro de, no queremos que venga nadie externo que no conozca el negocio a alterar la visión más romántica del negocio. ¿Hoy cambiarías eso, Agus? ¿Lo harías distinto o crees que estuvo bien? Hoy creo que saldría a escuchar qué hay. Porque y no buscaría, lo que sí no buscaría es un inversor capitalista, eso no lo haría. Y tampoco lo haría hoy en día para empezar un producto nuevo, como alguien solamente que aporte capital, no lo haría. Me gusta mucho el concepto de que hay como de armarse como le dicen con los presidentes muy norteamericanos todo, pero el kitchen cabinet, ¿no? Es como, si yo tengo que hacer mi sala de emergencia, ¿no? De control. Tengo una reunión que es, toco el botón rojo y tenemos que resolver el situation room, ¿no? ¿Qué personas se sientan en esa mesa? Y un ejercicio que está muy bueno es, ok, en mi cabeza, ¿quién me encantaría tener sentado ahí? ¿No? Pongámosle que puedo tirar cualquier nombre, ¿no? Entonces digo, me encantaría tener a Elon Musk. No sé, vamos a tirar cualquier flasheada. Me encantaría tener a, no sé, Mark Zuckerberg, me encantaría tener a X. La pregunta que viene después es, ¿por qué pensás en esa persona? ¿Qué es lo que te da él? ¿No? ¿Qué es lo que te da Mark Zuckerberg? Entonces dices, ok, es un tipo que, mi bias personal, sabe comprar grandes empresas para mí, ¿no? Sabe cómo y unificar eso. Entonces entiende cómo jugar un juego más grande. Tiene una visión estratégica de manejo de data y de compra y de entendimiento de las comunidades, de cómo funciona, avanzadísima. Y pongámosle que mi producto tenga mucho que ver con exposición en comunidades, ¿no? En redes sociales. ¿Quién conozco en mi red en 1, 2, 3 grados de separación? Que no va a ser Mark Zuckerberg probablemente. Por ahí ahora sí, pero no creo que me atienda el teléfono. Que pueda ser mi advisor, que pueda ser mi inversor. Para poder como desconstruir eso, donde es como, che, voy a buscar solo capital. No, quiero este perfil. No para no poner como la carreta ante los caballos, ¿no? Como, ¿qué es lo que estoy buscando? Bueno, ¿y quién viene a yo? Yo creo que buscaría eso. Y Agus, perdón, que siempre hablas de personas, ¿no? Pero ¿no pensás en VCs como esos socios estratégicos? ¿Hoy te parece que no los elegirías? Y si es que sí, sí, ¿por qué? Y si es que no, ¿por qué también? No conozco el juego de yo vivir un producto, que es la clásica, ¿no? Claro. Todos los que hicimos una empresa de servicio queremos hacer un producto, los que hicieron un producto queremos hacer una empresa de servicio. Como que los que tienen pelo lacio tienen pelo con rulos y viceversa. Y así funciona el mundo. El jardín del vecino es más verde. Pero creo que si tenés un producto, sí, claramente los VCs apuntan a abrir ciertas puertas, a conseguir cierta escala de compañía. Por ahí el ecosistema de servicios y agencias, lo que existen por ahí son inversores más similares a lo que son en compañías holding, que están haciendo un multiservicio, básicamente. Y hay muchos holding que se han hecho hasta públicos, inclusive. ¿Y qué te dan esos holding? Te dan, depende que esté buscando uno, ¿no? Pero acceso a otros desafíos, acceso a otras credentials. Lo que pasa mucho en las agencias es un poco este juego que hay que jugarlo, que hasta que no conseguís tener ciertas credenciales, no puedes conseguir otras cosas. Como medio que tenés que mostrar tus trofeos. Claro. Y decir, no, yo tengo experiencia, hice 10 veces esto para estos. Ah, perfecto, entonces sí, dale, trabajemos juntos. Entonces, no sé la respuesta de los VC,
porque debería jugar ese juego específico, ¿no? De producto, Claro. que seguramente esté bien, porque si funciona hace tantos años, digo, Algo bien debe haber, ¿no? sí, pero me gustaría siempre que lo que busco en ese fondo esté alineado con la visión que tengo. Está Como que buenísimo. buscar plata por solo buscar plata no va con mis valores. Claro, que no sea la estrategia per se, sino que sea digamos, la consecuencia de una ejecución, ¿no? O sea, yo tengo clientes y para seguir creciendo voy a buscar capital para poder seguir creciendo, pero que no la forma de crecer sea levantar capital, ¿no? Sí. De hecho, este accidente feliz o esta inocencia que nos hizo ser una empresa independiente hace que hoy en día seamos una agencia independiente y que podamos tomar y seguir tomando nuestras propias decisiones después de tanto tiempo. Y no tener Y eso, esa ¿cómo está hoy presión. Aerolab? ¿Cómo es Aerolab hoy, después de 16 o 10 años? ¿Cómo están hoy? Sé que hoy estás en otro rol, querés contarnos también, Sí, pero ¿qué es de Aerolab después de tantos años que es un montón, la verdad, es para, un montón. para cómo vienen Sí. creciendo, ¿no? Nosotros pasamos por un par de cambios fuertes. Con Robert tuvimos unas caminatas largas en la pandemia, cuando todavía estábamos en un gris de que se podía o no se podía. Igual no se podían muchas cosas y nada, después sabemos lo que Se hacían pasó. Y se igual. hicieron igual. Hicieron igual, pero tuvimos caminatas muy largas, donde charlamos un poco cómo era el futuro, qué quería cada uno para el futuro, a nivel personal, laboral, financiero, o sea, de todo tipo, ¿no? Como, con Robert siempre nos mimetizamos mucho en pensamiento y a veces es medio peligroso eso, tenemos que buscar pelearnos para poder como ver si estamos pensando realmente así o podemos como agitar un poco el agua. Y unas cosas que nos pasó es que sacamos este statement que era, che, el rol en el que estamos cada uno no creemos que le permita a Aero alcanzar como los próximos niveles. Nosotros queremos una empresa más grande, pero queremos una empresa más grande cuidando los valores y el camino y la trayectoria que recorrimos hasta acá. O sea, la visión. No queremos crecer por crecer, queremos crecer con ciertas guidelines. Y el tipo de venta que hacemos, el tipo de clientes que tenemos, eh, son clientes de relaciones que cosechamos y son muchas veces clientes que tardan un montón de años en convertirse en clientes, que nos conocen desde un lugar y que uno acompaña con otro rol más de consultor. Entonces sabíamos que nuestro tiempo, y a mí me pasaba cada vez que yo viajaba a Estados Unidos, o yo siempre estoy muy activo en la parte de desarrollo de negocio y la parte de venta, pero lo hacía con una fracción de mi tiempo, porque ser CEO es encargarse de, sos el project manager super plus de toda la empresa, estás en 1000 temas al mismo tiempo, y yo sabía que le dedicaba una fracción pequeña de mi tiempo a eso. Entonces yo decía, che, con esta fracción pequeña que le dedico a eso, en mi caso, ¿no? El Robert es en algunas cosas parecido. Yo sé que si eso lo subiría un 100%, la lógica da de que la parte de growth debería como crecer, como es lineal. Entonces es como lo que hablaba mucho antes, ¿no? Que qué necesita la empresa, en qué estadio, dónde uno le aporta más a la empresa, según la visión y según lo que quiera construir. Y ahí es donde tomamos como un par de decisiones. La primera fue que yo me venga a vivir acá, a Estados Unidos, a lo que había intentado hacer a los 27, había tratado de hacer el trial de irme a San Francisco un tiempo, y me volví, y después queríamos hacerlo mucho avanzada la pandemia, y bueno, COVID. Entonces, esa fue una decisión que acompañaba un cambio de rol, que había que diseñarlo, no podíamos como tocar un botón, ¿no? Era un cambio de rol. Entonces, uno de los cambios de roles que hicimos fue Iván, que es el CEO actual y es partner también, que trabaja con nosotros hace 7 años y cambió por un montón de roles, o sea, creció con Aero 100%, se convirtió después de un plan que hicimos en el CEO oficialmente desde este año. Y hay todo un proceso de acompañamiento donde yo les puedo decir sí, la job description, los reporting, no sé, pero también hay una parte de soltar, más a nivel personal, que les digo que todavía se sigue como Difícil. cocinando, ¿no? Es todo un aprendizaje continuo que se va haciendo. Entonces mi rol hoy en día está focalizado más en la parte de, si quieren ponerle título, responsabilidades más de Sales Relations, más de Business Development. Trato de hacer crecer mi red acá en Nueva York, acá en Estados Unidos. Trato de reconectar con la red que ya tenía.
trato de poner iniciativas que son más estratégicas o que me permiten más como esta, ¿no? De mentoring o de advisor o de VC, digo, me permite como acercarme y cultivar relaciones también desde otras posiciones que antes era más difícil. Y cambió para ese lugar. Está todavía en work in progress, ¿no? Como todo, es un MVP constante. La empresa de uno es un MVP, ¿no? Está en constante 100%. iteración. 100%. Y hoy también estás con un rol de inversor, ¿no? Que hablábamos recién, ¿no? Sí. ¿Cómo es también, por todo lo que venís contando, ¿no? Pareces, o pareciera ser que también sos un inversor que se vaya a meter a aquello que le guste, que le apasione, que le pueda dar valor. ¿Qué cosas ves vos desde el rol de inversor al momento de invertir en una compañía? ¿Qué te importa? ¿Cómo es para vos aportar valor desde inversor? Bien. Lo de inversor es una faceta bastante nueva, y también es algo que construí siempre junto a Robert. Digo, como que medio como que también si yo me imagino el futuro, me imagino siempre como emprendiendo de él de nuevo, Claro. es mi crush de socio. Eh, y la verdad es que en este último tiempo empezamos a hacerlo. La definición por ahí más técnica es lo hacemos como lo que se llama como creative capital. O sea, muchas veces la manera que invertimos es con un ticket, pero tratamos de que la inversión también sea como con lo que les puedo proveer como Aerolab, como fuerza de nuestra expertise en producto. Entonces a veces el ticket puede ser económico, a veces puede ser más de advisory, de acompañarlos en advisory técnico, advisory de producto, advisory de la parte de sales o business development, advisory de Bueno, ayudarlos con su network y conexiones. Y a veces es un blend de esos dos o a veces simplemente el otro. Y hicimos varias este año. Antes que termine fin de año vamos a sacar un landing, ahí puedo contar sobre todas. Ahora no quiero mandarme ningún moco antes de poder como contarlo. Porque también estructuramos todo el vehículo y todo para que sea prolijo. Y la verdad es cómo nos metemos en esas empresas, nos pasa algo interesante que, como todo hace clic de a poco. La manera en que siempre trabajamos fue orgánico referido inbound. O sea, la manera en que vendemos es alguien que trabaja con nosotros nos recomienda. O alguien que escuchó que trabajamos bien nos recomienda. Entonces eso hizo que haciendo cosas buenas vengan cosas buenas. Y la red de contactos siempre es algún founder que nos contacta con otro founder. O alguien de un equipo que se convierte en founder. O un founder que se convierte en VC. Entonces lo que nos pasa es que cuando trabajamos con una startup, inevitablemente conocemos a futuros founders, parte de su equipo, y conocemos también a sus VCs. Y tenemos acceso a un ecosistema interesante donde hace que esa red esté como todo el tiempo en movimiento. Entonces por ahí un VC nos conoce trabajando en una startup y ese VC nos empieza a recomendar a otra startup de su portfolio, o se convierte todo en ese ecosistema. Entonces diría que lo que más me importa es, más allá del problema o lo que esté queriendo resolver, o el producto o el servicio que esté haciendo esa nueva compañía, es quiénes están atrás de eso. Porque usualmente las personas con las que hemos invertido es personas que por ahí no conocíamos, pero vinieron por alguien que súper conocíamos, o que tenemos como un buen vínculo, confianza, o que conocemos su background como emprendedor y como personas, ¿no? Como humano, sus valores. ¿verdad? Y eso es lo más importante para mí, a nivel personal. Es como quién es esta persona, quién está atrás. Y de las compañías que hemos invertido es siempre eso, es como alguien que conocemos de alguna organización, o alguien que fue amigo o emprendedor, o alguien que fue ex cliente, o algún VC, de alguien, como siempre gente que gira en torno a eso. Está esa frase o problema, o no sé ni cómo ponerle, en la que dicen como tenés 10 emprendedores en un lado y tenés a la mejor empresa que ejecuta productos del mundo del otro. Tenés 10 millones de dólares. ¿Qué le das los 10 millones de dólares a la empresa para que ejecute las 10 ideas? Como por ahí, no quiero generalizar, hace una idea, no encuentra el market fit, no encuentra cómo lograr desarrollar el negocio, pasa a la siguiente idea. El emprendedor se va a inmolar para A encontrar la morirse, vuelta. a matar. Sí, Entonces, como me importa más quién es la persona, tipo, y que está atrás y que otra cosa, que lo que está quiera buenísimo. resolver. Eh, Así que por ahora estamos escuchando un poco de todas las industrias, la verdad. Está genial. Agus, ¿qué ahí ya para ir por lo menos de mi lado y terminando, que así somos respetuosos con el tiempo, qué consejos le das, ¿no? A ver, 16 años emprendiendo desde diferentes lados, con diferentes estadios, ahora como inversor,
¿qué consejos le darías a un inversor en diferentes estadios, ¿no? De los que vos hayas ido pasando, ¿no? Aquel que está empezando, aquel que dice, me quiero meter pero no sé cómo, aquel que quizás está levantando su serie seed, su serie A, ¿no? ¿Qué cosas en diferentes momentos, más allá de levantar o no levantar, digo, en los momentos de la compañía, ¿no? ¿Cuáles son esos consejos que les darías a los diferentes emprendedores que se están escuchando? ¿Emprendedores que quieren invertir, te referís? No, O, no, no, que quieren empezar a ser emprendedores o que ya son y pueden estar en diferentes estadios, ¿no? ¿Qué te parece vos, dentro de todos tus 16 años bien. emprendiendo, qué cosas te parecen buenas compartir o sugerir a todos, ¿no? No enamorarse de las cosas que uno hace cuesta, pero hay que buscar la manera de hacerlo. Eh, Más que nada por esto que les decía antes, a veces obsesionarse con una propuesta de valor, un modelo de negocio o con algo específico y no como tener presente o consciente de que nos movemos en un mundo que es muy dinámico y que no puedes fijar una propuesta, seguramente vas a tener que revisarla y como iterarla, puede ser peligroso. Entonces como ese acuerdo que uno hace, saber que no queda en piedra y seguir como iterándolo, entender cómo adaptarlo, cómo... ¿Y cómo haces para no enamorarte? Porque es un súper buen, vos que estás muy metido en producto, muy metido en diseño de producto, ¿cómo haces para de repente decir, cómo hago para sacar del corazón de mi producto que estoy haciendo y decir, vamos a desenamorarnos a ver si realmente funciona? ¿Cómo se hace? Puedo decir las cosas que me vienen a la cabeza. Una es Dale. entender quién es, o más allá de que uno puede hacer 1.000 millones de ejercicios de frameworks y demás, pero entender realmente quién es el que valida tu propuesta, ¿no? Tu servicio, tu iniciativa, ¿no? Quién es el usuario final. Que es algo que le decimos muchas veces a nuestros clientes. Nuestros clientes son nuestros clientes, pero por ahí el cliente real, el usuario que valida que eso sea o no sea, que esa feature pase o no pase, o que algo se modifique, es el usuario. Entonces la parte de como validar y medir es clave para entender si está funcionando. Ahí no te queda otra que caer en una manera de plantearlo muy científica de la hipótesis, ¿no? De asignarle tiempos y tratar de validar, ajustar, refutar, digo, de una manera muy de ciencia ABC para no caer en la parte quali y solamente espiritual o romántica de obsesionarse con una idea y no poder mostrar progreso. El progreso puede tardar un año porque es una idea que tiene particularidades específicas, buenísimo, pero ponerle deadline y maneras de medirla. De todo se puede encontrar alguna manera de tener un indicador sano para hacerlo. Otra es uno no ser su propio cuello de botella o no ser el cuello de botella de la organización o de la producto o servicio o la gente con la que uno trabaja, como abrir la cabeza, conocer otras personas, sumarse a organizaciones, estudiar, charlar con otros emprendedores, escribirle a esas personas que uno piensa que son inalcanzables. Yo siempre lo digo, la gente es mucho menos inalcanzable de lo que uno piensa. Tipo, y Muy tengo cierto. un montón de historias de haber conocido gente que decís, la cuenta y me decís, nada, no puede ser. Y digo, sí, le respondí un tweet y comimos un asado juntos. O sea, la gente es mucho más accesible de lo que uno piensa. Obviamente no ser un spammer, ¿no? Que manda un copy-paste, o sea, eh, pero rodearse y entender, digo, compartir esas experiencias y abrir la cabeza, digo, también es una gran manera de romper esos bias y ese enamoramiento, ¿no? Eh, que entender que uno, porque también es difícil, ¿no? Uno es especial, porque yo sigo pensando de que Aero es especial y las cosas que hacemos son especiales, pero de ahí me di cuenta más de grande de que muchos de los problemas que tenía, que yo pensé que eran solamente nuestros, los sufren un montón de otras empresas y los sufren un montón de emprendedores. Y dije, ok, en todo esto no somos tan especiales. En esto sí, pero en esto no. Che, acá hay un montón de gente que ya se golpeó 1.000 veces con esto. Les puedo preguntar. Entonces, y eso genera cosas muy sanas. O sea, invertir en esas relaciones también. Como y ser genuino también, ¿no? De entender qué es lo que uno hace, ¿no? Digo, rodearse de personas que te ayuden a complementar esos lugares que uno no es bueno o le falta, ¿no? Como qué es lo que te trae otra persona, ¿no? Cuando elegís un socio, cuando elegís a alguien para que suma al equipo, qué trae diferente a la ecuación, a la fórmula. Eh, Todas esas cosas para salir como de ese narcisismo, diría que es lo más... evitar el narcisismo.
Un poquito, cuando hablas del amor que uno le tiene a lo que hace, porque se nota mucho. Cuando un emprendedor habla de su empresa, cuando le brillan los ojos, te das cuenta que realmente cree lo que está haciendo. Cuando no, te das cuenta que hay otros intereses atrás, que no digo que esté bien o mal, pero te das cuenta mucho. Un poquito de narcisismo está bien. Moderado. Está Yo creo buenísimo. que después cuotean esto y es lo único que queda La de cuota esta justa. entrevista. Un Claro, poco de narcisismo está bien. Sí. está bueno. Lapidado ahí en la comunidad. Clarísimo. Gonza, hago la última, o creo que es la última porque ya estamos en tiempo. Agus, teniendo en cuenta que estás viviendo en Nueva York ya hace algunos meses, te quería preguntar por cómo ves o cuál es la sensación con respecto a lo que está viviendo el ecosistema de startup, ¿no? Y las inversiones, y bueno, si puedes acercar algo de información con respecto a eso, y cómo se está viendo, y si la TAM es diferente a todo el resto de los ecosistemas, ¿no? De cuál es esa visión. Me acuerdo que el mes que las fichas de dominó empezaron a moverse de todas juntas, estaba justamente un día en un evento de muchos unicornios de acá de Latinoamérica, con fondos grandes de acá de Estados Unidos. Estaba justo en un edificio ahí en el medio de Manhattan, piso 40 y algo, en el evento, cuando los fondos dijeron, muchachos, se acabó la guita. O sea, Se cortó literalmente lo todo. dijeron con mucha política y etiqueta, pero lo que decían era eso. Era como, che, se acabó la burbuja de no mostrar data y no mostrar que esto puede ser saludable y rentable y sostenible. Lo que vi en el ecosistema en estos meses, digo, también por estar en contacto con otros emprendedores y otros fondos y otros inversores y demás, es que obviamente los IPO se detuvieron casi en su totalidad, porque las valuaciones se depreciaron muchísimo. 100%. Mucho de cuidar la caja y cuidar el largo plazo, con todos los layoffs que vimos en distintas compañías. O sea, veo que esa cuestión de el largo plazo versus qué se puede hacer. No quiero meterme en Twitter y Elon Musk porque ahí pasan otras cosas que van más allá de que la empresa sea Va por rentable. otro lado. Ahí pasan cosas que están totalmente fuera de mi Sí, comprensión y el de cualquiera creo, porque solo él creo que sabe lo que está De cualquier haciendo. humano. nada más. Sí, Yo sí. confío en lo que está haciendo, pero creo que él solamente Sí, sabe lo que está haciendo. Eh, vi mucho de eso también, ¿no? De como de achicar estructuras, ser más precavido, cuidar más. En muchos casos eso se traduce a veces a apostar menos a innovar o a diferenciales o algunas cosas, porque claramente uno conserva más el core y lo predecible y lo estable. Vi que se tuvo bastante lo que son series A para arriba, pero vi que todo lo que tiene que ver con seed, pre-seed y aceleración, eso se mantuvo igual. O sea, he visto todo lo que son... por ahí ya cuando pasamos valores de 1 o 2 millones de dólares para arriba, ahí se hace más difícil levantar capital, pero hoy en día lo veo tan activo como hace unos meses esa parte. Como todo lo que es seed y pre-seed, lo veo como que sigue habiendo mucho movimiento. Y sí sigo viendo muy, y creo que más interesado todavía, los fondos americanos en lo que son empresas latinas. Por varias cosas, pero también entra mi juicio personal, pero creo que los latinos tenemos una adversidad a navegar empresas en contextos muy complejos y muy cambiantes que nos hacen muy buenos para poder generar cosas saludables a largo plazo. Entonces nos hacen unos muy buenos optimizadores unos muy buenos, sí, capitanes o navegantes de esas aguas que de son barcos más, difíciles. son más raras de navegar acá, entonces no es que sepamos más o menos, tenemos más ejercicios contables encima, tenemos más experiencia, tenemos más arrugas haciéndolo, entonces creo que nos miran con unos ojos donde es como, eh, pasaron por todos Se estos la bancan. quilombos, Claro, nacieron en claro. este quilombo y lograron hacer cosas de exportación. Entonces creo que se sigue mirando mucho eso, ¿no? Se sigue mirando que somos también unos mercados que generan un talento espectacular de todo tipo. Y acá en Estados Unidos el talento, hay una lucha tremenda por el talento y escasea. Entonces creo que seguimos siendo como muy buenos candidatos y esa parte del mercado la sigo viendo súper activa. Eh, Bueno, ese, ese seguimos un bullish poco. entonces. La Sí, TAM sí. sigue bullish. Sí, sí, Seguimos. seguimos, nada, más latinos que nunca, pero encontrando la vuelta.
Es así. Bueno, Agus, la verdad te agradezco, pero te agradecemos muchísimo por muchísimo el tiempo. La verdad que es súper, súper valioso todo lo que contás, la experiencia, las opiniones. La verdad que nada, mil gracias de mí, de Ivi y de todo el equipo de Volcamex y todos los que escuchamos. La verdad es que un placer escucharte todo lo que viviste, todo lo que nos contaste. Así que nada, gracias por este tiempo. Bueno, gracias por invitar y me tomé un poco de agua. Porque hablé con la Claro. locomotora. Sí, perdón, no te dejamos un segundo ni para No, no, respirar, está pero bien. bueno, la verdad que queríamos exprimir un poco tu conocimiento, así que nada, de verdad, muchas, muchas gracias. Bueno, gracias. Que termine bien el día. Les mando un abrazo. Y Lo mismo. todo lo mejor para el domingo. No voy a hacer Vamos al mufa, domingo. así que voy a dejarla ahí. Ahí va, vamos a dejarlo ahí por ahora, ¿no? Sí, Ojalá sí. que sí. Bueno, vamos Sí. de vuelta. Mil gracias y vos también que tengas un buen día por allá. Abrazo grande. Chau, chau.